Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de los secretos de la oración o las etiquetas de la oración. Ya hemos visto la primera parte de este libro, que era la que tenía las partes, los conceptos teóricos más pesados por el momento, aunque después vamos a ver que hay muchas cuestiones de orden teórico que van a continuar, porque como decíamos antes, esto tiene que ver un poco con el significado profundo e interior de la práctica del rezo, con lo cual hay muchos conceptos y muchas cuestiones que tienen cierta, una profundidad bastante grande, con lo cual lleva bastante trabajo explicarlo, ni hablar de entenderlo a veces, incluso para mí que doy las clases. No porque uno no entiende el texto y demás, sino que tratar de transmitirlo como Dios manda y entenderlo en toda su profundidad, en gran medida depende también de que uno haya podido ser consciente de un poco de lo que se explica, no solo de forma teórica, sino también a nivel práctico. Y en el caso de este pequeño siervo de Dios, no es mucho más que algunos destellos o algunas favores que uno le puede llegar dado a Dios de comprender algunas cositas, pero seguramente ustedes van a comprender y beneficiarse de otro modo también de las clases y me van a ayudar también en este proceso de aprender más y profundizar más en todas estas cuestiones que son tan importantes para nosotros los musulmanes, ¿no? Bueno, hemos llegado a esta segunda parte del libro que es acerca de la pureza. Bien, en este apartado del libro nos vamos a hablar de las cuestiones previas al Salat. Si Dios quiere, entre esta clase y la clase que viene vamos a terminar cuestiones previas, tanto de la pureza. Hoy vamos a ver, si Dios quiere, la cuestión de purificación ritual, de la ablución y el gúsolo, el baño completo, y después vamos a ver un poco más otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la purificación. Pero bueno, el Imam Khomeini comienza un poco haciendo justamente esta interpretación. Ya hemos mencionado esta cuestión de que el rezo tiene una parte externa, también una interna. Bueno, la evolución y las purificaciones en general también tienen un aspecto externo y un aspecto interno. El aspecto externo tiene que ver con cómo realizar las formas de purificación ritual, o sea, cómo hago el vudú, cómo hago la ablución, cómo purifico mi ropa, cómo purifico mi cuerpo y otras cosas, mi casa, bueno, que son todas leyes prácticas, y también tiene una cuestión interna que tiene que ver con justamente la purificación del corazón y cómo podemos alcanzar eso en la máxima medida posible. En la medida que logremos purificar este cuerpo, es en la medida que vamos a poder beneficiarnos de este viaje de ascensión, que es como se considera el mismo salat, la oración. Hay un hadith que dice, as-salat miraj al-mu'min, el salat es el miraj o el viaje de ascensión del creyente. Pero bueno, para poder beneficiarnos de todas sus partes como Dios manda, vamos a necesitar todo un proceso de purificación que implica ciertos esfuerzos y cierto trabajo, que ya hemos empezado a mencionar la vez anterior, ¿no? Las veces anteriores, pero que ya vamos adentrándonos más en la cuestión práctica. Bien. Entonces es cuando nos logramos liberar primero de
las impurezas a nivel material y físico, ¿cuándo vamos a poder de a poquito avanzar más allá? ¿Qué significa esto de liberar las impurezas desde el punto de vista físico? Significa liberarnos de los pecados, liberarnos de las acciones, como habíamos dicho antes, o he repetido varias veces, que afectan un poco nuestro estar en este mundo. Cuando nosotros, en este entretejido de causas y efectos constantes que nos atraviesan como seres humanos, rompemos un poco ese equilibrio que es el que establece Dios, nuestro ser que debería estar como en completa armonía con toda esa voluntad y demás, desentona un poco. Ese desentonar en ese entretejido que es la existencia es el pecado, básicamente. Es salirse de esa armonía y hacer ruido, ser una especie de, uno puede pensar una especie de engranaje, una especie de pedacito de tierra que entra en un engranaje que gira perfecto, pero de repente empieza a hacer un ruido, no funciona todo lo aceitado que debería ser, y eso es un poco lo que implica un pecado en nuestra existencia, que estamos desentonando un poco con la voluntad divina, un poco o mucho, dependiendo el nivel de pecado y como decíamos la otra vez, el nivel de em, espesor o no que tenga los velos y lo que bloquean nuestro corazón, que básicamente es lo que recubre o que constriñe nuestra existencia y nuestro ser. Los pecados y los apegos son como la suciedad que cubre justamente esa especie de núcleo que es nuestra alma y que en cierta medida le impiden reunificarse con esa armonía que tiene toda la existencia, toda la creación. Entonces, tanto la, la ablución como el ghusl tienen que ver con cómo purificar este núcleo, este pedacito de tierra, este pedacito de carne, sangre y agua, que no somos mucho más que eso, que es nuestra existencia, cómo hacer para que no genere justamente, no nos implique un velo o un obstáculo para poder regresar a Dios, sino que en realidad nos ayude. Bien, entonces habíamos dicho a la vez anterior que el origen de todas las trampas y la raíz de todos los males eran las trampas, son las trampas del ego y el apego a las cosas externas, materiales, lo que nos enraiza en este mundo, básicamente. Lo que engorda justamente ese ego y al mismo tiempo engorda esos velos que nos separan de Dios, básicamente, ¿no? Entonces, entre medio de ese estado en que podemos decir que comenzamos primero en tratar de evitar los pecados, que es el paso, el primer paso, aunque no es un paso menor, es muy grande, poder evitar el pecado y la desobediencia hacia Dios. Después de eso, a través de el aprendizaje y la lectura de lo que son los hadices y las enseñanzas de los imames y de los infalibles y del mismo Corán, poder mejorar y purificar nuestro carácter y una vez alcanzado el mejor estado posible de nuestro carácter es cuando recién ahí es cuando esa especie de coraza o esa especie de caparazón que nos constriñe se termina de disolver y podemos recién reconectarnos. Habríamos dicho del espejo de nuestro alma. El espejo de nuestro alma se vuelve del todo transparente, entonces deja traspasar la luz de la existencia que nos rodea, de la realidad que unifica al ser humano con esta conciencia suprema, como decíamos la vez anterior, y empezar el camino de ascensión que después de eso, obviamente los distintos místicos, los distintos
auliyá o santos o amigos de Dios han tenido distintos relatos y distintas estaciones o estadios, pero básicamente empezamos de este pedazo de carne y tierra, cuando nos deshacemos de él, empezamos nuestra ascensión y en esa ascensión vamos a pasar distintos grados que no los enumera el Imam Khomeini, pero básicamente sí los habla de que existen muchos relatos y que justamente uno de los grandes velos que hay para cualquier persona que quiera realmente conocer el Islam en profundidad es esa especie de ignorancia compuesta, es lo que se llama el Jahl Murakkab, es decir, una ignorancia que va conjunto a un conocimiento que va compuesto con un poco de ignorancia compuesta, conjunto un poco de conocimiento, entonces creer en esa composición, del de querer saber cuando se es en realidad ignorante del todo, es uno de los principales problemas que tienen en general que tenemos la mayoría de las personas, el creernos que sabemos o creer que de alguna forma comprendimos cuando en realidad hay una parte muy importante que nos estamos olvidando y eso nos termina siendo un obstáculo, un velo de conocimiento. Y bueno, en este caso es la negación de los relatos y los estados de los profetas, imames y viajeros espirituales. Es decir, como yo no lo conozco y considero en cierto lugar medio que yo no lo puedo hacer o que no estoy calificado para determinado proceso de purificación y demás, directamente lo niego. Ah, si yo no puedo, nadie más. O algunos otros podrán, pero bueno, es muy lejano. No es ni una cosa ni la otra. No es algo sencillo, pero tampoco es algo que es imposible. Y justamente el Islam, y el Islam como es enseñado por el Imam Khomeini, por lo que es toda la escuela chiita, es un proceso muy gradual, con lo cual, en cierta medida, para la gran mayoría de las personas puede, aunque sea, saborear un poquito de ese camino y de ese proceso de purificación, siempre y cuando que Dios también nos ayude en ese proceso, ¿no? Entonces, aquí, en el siguiente capítulo, el Imam nos habla de los distintos grados de pureza. Si mientras el hombre permanezca en el mundo material, está bajo el influjo tanto de los ejércitos de Dios como de los ejércitos de Shaitán. El de Dios es el de la misericordia, la salud, la felicidad, la pureza, la luz, la perfección, y el de Shaitán, quien se opone a todas ellas. En la medida que el ser humano se acerca más al modelo del profeta y de los infalibles en sus actos y conductas, más se verá envuelto en esa luz y más cerca de Dios y lejos de Shaitán y de su influencia se encontrará. En caso contrario, será Shaitán quien actúe, oiga, vea, etcétera, a través de su ser. Entre estos dos extremos, el de los infalibles y el de Shaitán, hay innumerables grados, los más próximos a los primeros siendo los compañeros de la derecha, que hemos justo nombrado en la Surah Al-Waqi'a, que los que vienen de la clase de Tadabbur, ya saben cuáles son sus características, y los segundos, los compañeros de la izquierda. Es decir, son dos extremos y en el medio hay toda una graduación. La yihad suprema consiste en vencer a Shaitán y sus ejércitos en nuestra alma y unirse a Dios, sus auliá y sus ángeles en su ejército. Como ya hemos mencionado, los grados de pureza comienzan por abandonar el pecado, luego por purificar nuestro carácter moral, y finalmente por purificar nuestro corazón, que éste se vea invadido de la luz divina, a partir de lo cual alcanzará distintos grados enumerados en los distintos libros sobre Gnosis y de los grados de los auliá o amigos de Dios. Entonces los grados de pureza tienen que ver con en la medida en que hayamos vencido a esos ejércitos y en la medida en que hayamos podido empezar a entrar, pasar de este lado izquierdo hacia el lado derecho y dejar que esos ejércitos venzan y que empiezan a ser ellos los que de alguna forma eh, sean quienes guían nuestra vida y no sean los de la de la izquierda, ¿no? Un poco como casi como esa caricatura del angelito que está en el hombro derecho y el demonio que está en el hombro izquierdo. Hay algo de cierto en eso, en el sentido de que uno elige un lado o el otro
y al cual le da primacía, ¿no? Constantemente. Y en la medida que pueda vencer al waswas y empiece a escuchar a los ejércitos del, de los ángeles, que son también los del intelecto y de las cosas que son realmente beneficiosas para nosotros, empieza a poder a lograr su ascenso en este mundo y en el otro también, ¿no? Bueno, aquí hay un hadiz muy largo que es, nombra el imán, que es muy lindo, no se los voy a leer en árabe porque si no va a llevar mucho, y da aratta tahara o el vudú, tiene que ver con el vudú y con el agua, ¿no? Y cómo interpretar esta cuestión del agua y por qué la importancia del agua. Dice, cuando pretendas purificación y vudú, ablución ritual, procede al agua como procedes hacia la misericordia de Allah, porque Alá ha hecho del agua la clave de su proximidad y súplica, y una guía hacia el tribunal de su servicio. Y así como la misericordia de Allah purifica los pecados de los siervos, de la misma manera las inmundicias externas son purificadas con agua y nada más. Alá el exaltado dice, y Él es quien envía los vientos como buenas noticias anunciando su misericordia, y nosotros enviamos agua purificadora desde el cielo. También dice, e hicimos todo ser viviente de agua, todo ser viviente de agua. ¿No creerán entonces? Así como ha dado vida con agua a todas las bendiciones de este mundo, así también ha hecho de la obediencia la vida de los corazones por su misericordia y gracia. Piensa en la claridad, suavidad, pureza y bendición del agua y en su tierna mezcla con todas las cosas. Úsala para purgar los órganos que Alá te ha ordenado purificar y observa sus disciplinas en sus obligaciones, es decir, en los rezos y demás, y benefíciate de ellos, dice, ventajas no es muy claro. Entonces, si los usas respetuosamente, los resortes de las ventajas explotarán para ti en el presente, o el impulso de estas ventajas y estos beneficios explotarán, es decir, se empezarán a manifestar en tu vida en el presente. Luego mézclate con las criaturas, siervos de Allah, como la mezcla del agua con las cosas. Le da a todo lo que le corresponde sin ningún cambio en su propio significado y aprended una lección del mensajero de Allah, quien dijo, un creyente sincero es como el agua, que vuestra claridad con Alá, el Altísimo, sea como la claridad del agua que Él hizo descender del cielo y la llamó purificadora. Purifica tu corazón con conciencia de su presencia, taqwa y certeza y yaquín mientras limpias tus órganos con agua. Es un hadiz muy largo y tiene muchísimo contenido y vamos a empezar un poquito a interpretarlo según el Imam Khomeini nuevamente, ¿no? Entonces, como han leído, todo el hadiz hace una... eh, equipar el agua con la misericordia divina, ¿no? Y cómo en realidad esta misericordia que de alguna forma está presente en todas las cosas vivas, no solo de este mundo, sino que también de los otros mundos, no el agua física, pero sí la misericordia. La misericordia es algo que inunda y llena todos los recovecos de la existencia, desde el trono divino, pasando por todos los estadios o grados del ser y de la existencia. La misericordia divina es algo que desciende, una especie de cascada de luz, si se quiere de alguna forma utilizar esa metáfora, y va limpiando y barriendo, llevando toda la existencia hacia su destino y eh, hacia su forma, eh, de alguna, hacia, desde algo interior hacia algo exterior. Bueno, en el libro enuncia los distintos grados de la creación, la cuestión del estado de la ajadía y de la wajadía, pero yo no, son términos muy teóricos, pero básicamente desde el punto de vista del fan teórico, y lo voy a nombrar de forma muy rápida, pero no pretendo con esto hacerles mucho choclo de contenido teórico, pero les voy a decir que básicamente se considera que primero está la esencia inconocible de Dios, después de ello empiezan lo que se conocen como las esencias inmutables, que son como todas las realidades que existen conjunto o de alguna forma, de forma completamente unificadas en la esencia. Después de ello
empiezan lo que serían los nombres divinos. Después de los nombres divinos comienzan distintos grados angélicos y después que son los intelectos o los seres que ya son creados. Después de estos grados angélicos comienzan distintos grados de ángeles, vamos a decir, que algunos son de intelecto puro y algunos ya van cobrando algún tipo de forma psíquica. Después de ello comienza la realidad entre medio del mundo psíquico y el mundo físico, que es el Barzaj, y después tenemos ya el mundo material. En todos esos grados de la existencia, la misericordia está presente y llena absolutamente todos sus recovecos. Entonces, el agua es un poco un ejemplo de esa misericordia divina y impregna todo y es la que nos permite también volver a unificarnos y a elevarnos espiritualmente en la medida que nos beneficiemos de esa misericordia y de ese agua. Entonces, cuando uno va a hacer el vudú, va a utilizar el agua para purificarse, primero se purifica físicamente, ¿bien? Y en el momento de hacernos el vudú tenemos que tener, en tener la conciencia de que en realidad nos estamos de alguna forma bañando de su misericordia, la misericordia divina, es una forma de frotarnos con este agua de su misericordia. Eso es lo que nombra al principio del hadiz. Después dice que el creyente debe ser como el agua, que se mezcla suavemente con todas las cosas, manteniendo su naturaleza y forma. Dice básicamente el imán Jomeini, el viajero hacia Alá mientras trata, no perdones, en este hadiz, el viajero hacia Alá mientras trata a cada grupo de personas con bondad, dándoles sus derechos naturales y tratando con cada uno de ellos de acuerdo con su disposición, debe observar estrictamente los derechos divinos y nunca perder su propio significado, que es servidumbre y atención a Allah al mismo tiempo de estar en la multiplicidad, debe estar en la privacidad o en la individualidad, y su corazón, que es el alojamiento del amado, debe estar libre de los demás y vacío de toda imagen o marca. Es decir, esta es la interpretación del imán, perdón. Él dice que nosotros debemos tratar de ser como el agua, como dice, como que de alguna forma rodea o contiene, por ejemplo, le ponemos un vaso, toma la forma de ese vaso o toma la forma de, la volcamos en el piso, se extiende sobre el piso, sigue siendo agua así todo, ¿sí? Pero se amolda a eso y al mismo tiempo no deja de ser lo que es agua, básicamente, de misericordia. Impregna las cosas, puede verse mezclada por momentos con otras cosas, incluso puede cambiar de estado, a veces evaporarse, ser absorbida y demás, pero no deja de estar como un componente que es justamente esa misericordia que va cambiando de estados, pero que está presente en todas las cosas. Entonces, la esencia de esa agua, que es la misericordia, es como debería ser el creyente, ¿no? Mantenerse en su esencia, aun cuando actúe observando los derechos divinos y mantenga siempre ese estado de servidumbre hacia Dios, digamos. Es decir, mantener esa multiplicidad, esa capacidad de adaptación, pero no perder ese corazón que está con Dios y junto a Dios. Ese es un estado que debería tener el creyente, que dice el hadiz, ¿no? Que dice que se refiere a la conexión del viajero espiritual con Dios. El Altísimo dice que vuestra claridad con Alá, el Altísimo, sea como la claridad del agua cuando la hizo descender del cielo y la llamó purificadora, en realidad, más que purificador. Es decir, en la medida en que nos conectamos con Dios, lo sea a través de este agua, como hablamos un poquito hace unos minutos, de esa claridad, de esa especie de intelecto, esa especie de vidrio, superficie de agua que es nuestro ser, que tenga la claridad suficiente para que pueda verse atravesada por esta luz que lo purifica, que purifica todo el ser y que no sea un impedimento, no seamos un impedimento. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad para que se entienda bien a qué estamos diciendo esto.
Es decir, el viajero hacia Dios debe estar libre de la intrusión de la naturaleza y su impureza y oscuridad no debe entrar en su corazón y todos sus actos de adoración deben estar libres de todo politeísmo externo o interno, así como el agua es pura cuando desciende del cielo y las manos de la impureza no se han extendido hacia ella, el corazón del viajero espiritual que ha descendido puro del cielo del invisible debe ser protegido contra la intrusión de Shaitán y la naturaleza y evitar que se contamine con impurezas. Después de esta instrucción, el Hadí llega a la última y completa instrucción para la gente sobre la austeridad del viaje espiritual. Dice, purifica tu corazón con la conciencia de su presencia y la certeza y aquí mientras limpias tus órganos. Bien, dice, hay una referencia a dos elevadas posiciones de la gente del conocimiento. Una es conscientes de la presencia de Dios que se perfecciona al abandonar todo lo que no sea Alá, y la otra es la certeza que se perfecciona al discernir la presencia del amado. Entonces, es un poco lo que habíamos nombrado antes. El alma del ser humano es como una especie de espejo, pero este espejo en realidad es una superficie de agua, si se quiere. Nuevamente, es una pequeña capita de agua, ¿bien? Y en la medida en que esa agua tenga impurezas, que tienen que ver con los apegos y justamente con la materialidad, este agua no está pura, entonces es, nuevamente hablamos de esta especie de tierrita o de impureza que impide que la voluntad divina y la luz y la misericordia divina atraviese ese ser y le impide que alcance todos los grados que podría alcanzar si estando en contacto con con la misericordia divina de forma directa, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para purificar ese corazón? Dice, principalmente a través de la conciencia de su presencia, el recordarlo, el taqwa, habíamos dicho, a veces se traduce como temor de Dios, pero esta presencia de la misericordia, o el Hudur Calm, como habíamos dicho antes, Hudur Calm, esta presencia en el corazón de la presencia divina en todas las cosas, en todo lo que nos rodea, en todo lo que en toda nuestra vida. A veces, como decíamos antes, se ven destellitos, habíamos hablado de estas cuestiones de ante la maravilla de la creación, los ojos de nuestros hijos, de nuestros seres amados, de nuestros padres, a veces simplemente por deslumbrarnos ante la belleza de algo en la naturaleza, a veces al revés, por deslumbrarnos ante su majestuosidad, por lo que es la creación y toda su majestuosidad, básicamente, las estrellas, los universos, etcétera. Pero bueno, a través de esa conciencia de su presencia, de poder percibirlo en nuestro corazón y con la certeza mientras limpiamos nuestros órganos con agua, de tener certeza de que es Dios el que de alguna forma, el que hace descender su misericordia cuando hacemos la evolución. No está de más recordar hoy que justamente ayer fue el nacimiento del imán Hassan Mujtaba, o el martirio, bueno. La cuestión es que el nacimiento, no, no, el martirio, perdón. eh, que decía que cuando se hacía la ablución se ponía pálido y a temblar y le preguntaban por qué estás pálido, por qué estás así. Y decía, porque me voy a encontrar con el Señor del universo, nada más y nada menos, cuando iba a hacer la oración, ¿no? Eh, entonces, perdón, el nacimiento del Imán Hassan, sí está bien, es el nacimiento, perfecto. Se me mezcló un segundo en la cabeza con tanta información. Bueno, sabemos que hay dos tipos de purificantes, el agua y la tierra. Bien, aquí el imán nos dice que debemos rendirnos ante la misericordia divina, dejar cualquier rastro de egoísmo y suciedad que esa misericordia nos traslade, que el agua transforme la tierra en nuestros cuerpos en luz e impregne todo nuestro ser. Debemos ser conscientes de nuestra absoluta pobreza e impotencia sin su anuencia, rendirnos totalmente ante Él como se rinde un niño que recién está aprendiendo a caminar, después de querer poder caminar solo ante los brazos de su padre o madre para poder caminar o hacerlo con su ayuda y sus amorosas manos. Cuanto más tierra nos volvemos, cuanto mayor es nuestra humildad y nuestra recepción de su misericordia,
más nos transformamos y nos dejamos impregnar por su misericordia y nos volvemos más cercanos y como pequeñas gotas en ese río que es su presencia. Bueno, acá en el sentido de una tierra que ya está purificada, ¿no? O sea, en el sentido simbólico de la humildad, de decir, bueno, no soy más que eso, todo que me compone a mí es este poquito de estos coágulos de sangre y este pedazo de carne que tengo aquí. ¿Cómo hago para purificarnos cuando me siento que es simplemente eh, algo que se mueve y que tiene voluntad y que tiene vida exclusivamente por esa misericordia que lo atraviesa constantemente, pero que en sí mismo no es mucho más que eso, es un coágulo de sangre, casi que un movimiento en esa especie de agua, inmensidad de agua, o una basurita en esa inmensidad de agua. Y acá, bueno, dice, hay un pequeña aleya coránica, dice, Amman yujib al mutarrida, esa es la súplica que se hace siempre después del dua, ¿no? O preguntarles quién responde a los afligidos cuando claman a él aliviando su aflicción, y quién os hará sucesores en la tierra. Así que no tenemos nada más que su presencia eh, y su misericordia, es todo lo que en realidad somos. Pero bueno, acá hay otros hadices respecto a la cuestión del vudú y respecto al interior del corazón. Dice el imán Redá, diciendo, al sirviente se le ha ordenado realizar el vudú, ablución, para ser puro cuando se presenta ante el Todopoderoso y suplica, y al obedecerlo puede ser purificado de la inmundicia y la impureza, además de quitar la pereza, expulsar el sueño y purificar el corazón para estar ante la presencia del Todopoderoso. Limitarlo, el vudú, solo a la cara, las dos manos, la cabeza y los dos pies, se debe a que cuando el sirviente se presenta ante el Todopoderoso, las partes que quedan expuestas son aquellas que se ordena lavar en el vudú, así como con su rostro realiza el suyud, con sus manos pide, desea, teme y suplica, con su cabeza se inclina hacia él y en su rukú inclinación y su suyud y con sus piernas se levanta y se sienta. Es decir, en el vudú, las partes que quedan directamente o que tienen más uso en nuestra oración y que según las que realmente deberían quedar expuestas, no es preferible tanto para el hombre como la mujer, si bien en la mujer es obligatorio cubrirse hasta las muñecas y hasta los, vamos a decir, los pies, pero no todo el pie, sino lo que sería el fin de la pantorrilla, ¿no? Y dejar Tobillo, el hasta el tobillo, tobillo, hasta el el tobillo. tobillo, claro, hasta los tobillos, es lo que queda expuesto, digamos, durante la oración. El hombre también es preferible usar pantalones largos, remera de manga corta puede ser, o hasta la mitad del antebrazo. Lo mismo los pantalones tipo carpintero, tampoco es un problema, pero en general con un pantalón muy cortito por arriba de la rodilla, o remeras muy cortitas, o musculosas, bueno, es más complicado. Preferible estar cubierto también para el hombre cuando reza, después lo vamos a ver cuando se refiere a la ropa, cuáles son las cosas preferibles para la oración. Pero bueno, acá hay otro hadiz que nos explica por qué esta cuestión de estas partes del cuerpo, y aquí hace otro hadiz que dice así, un grupo de judíos se acerca al mensajero de Allah y le hizo preguntas, distintas preguntas. Entre sus preguntas formularon, dinos, oh Muhammad, ¿por qué se les da el vudú a estos cuatro órganos cuando son las partes más limpias del cuerpo? El mensajero de Alá dijo, cuando Satanás le susurró a Adán y éste se acercó al árbol y lo miró, perdió la cara, se levantó y caminó hacia allí. En realidad giró la cara, dice, no sé, esto es una traducción mala. Y se acercó al árbol y lo miró, giró su cara. Se levantó y caminó hacia allí, el primer paso dado hacia el pecado. Tomó con la mano un poco de lo que había en él y se lo comió. De su cuerpo volaron las joyas y vestidos que llevaba encima. El vestido que llevaba, los adornos en realidad no son joyas. Se puso la mano en la coronilla y lloró. Alá aceptó su arrepentimiento, pero hizo que le correspondiera a él y a su descendencia purificar esos cuatro órganos. Entonces Alá ordenó que se lavaran la cara, porque con ella giró hacia el árbol. Mandó que se lavaran las manos hasta los codos, porque tomó con ellas el fruto del árbol. Mandó que se limpiaran la cabeza con la mano mojada en agua, mientras ponía su mano en la coronilla, y ordenó que se secaran los pies, porque con ellos camina hacia el pecado.
Voy a leer este otro pedacito de hadiz y después vamos a interpretarlo un poquito. En cuanto a la razón para imponer el ayuno, también hay un doble hadiz en el sentido de que los judíos le preguntaron, ¿qué hizo que Alá impusiera a tu pueblo a ayunar durante 30 días? Él dijo, se debe a que Adán, cuando comió de ese árbol, ese fruto permaneció en su estómago durante 30 días, así que Alá hizo que le correspondiera a él y a su descendencia soportar el hambre y la sed durante 30 días y les permitió, por su bondad, comer y beber por las noches. Bueno, como saben, se considera que Adán en el paraíso, antes de su caída, que no es la caída como se considera en el cristianismo por un pecado original y demás, sino que el motivo de la caída de Adán en realidad tenía que ver, como ya hemos explicado en alguna otra clase, con la realización de otro de las dimensiones o las potencialidades que ya tenía su alma. Adán es un ser que tiene libre albedrío, con lo cual puede observar o estar inmerso y de alguna forma unificado a la voluntad divina, en plena gracia, digamos, de estar con Dios, o puede apartar su cara hacia otro lado, hacia otra dirección. La primera vez que realiza ese acto, que tiene que ver con desobedecer la voluntad divina, es que entiende que tiene una voluntad separada, que tiene un libre albedrío, es cuando ve el árbol prohibido, como se considera en el Islam. Entonces, es como que de ese estado en que está en completa unificación, un poco se separa. Imaginemos que él está de alguna forma sumergido en esa especie de catarata de luz que es su existencia, que está en Dios. Entonces, en un momento es como que desprende su cara, después desprende sus brazos y después desprende sus pies. Y ahí se dirige hacia donde no se tiene que dirigir. Entonces, un poco ese desprenderse de esa luz hace que esas partes de su cuerpo que lo separan de ese chorro de luz o esa catarata de luz o esa instancia de unificación que está, separa, los individualiza, es decir, los saca de esa unidad y por eso es que nosotros hacemos la evolución básicamente, para volver esa misericordia, esa luz, volver a reintegrar nuestro cuerpo, nuestro ser, a esa especie de bendición o esa descenso de luz o de misericordia a través de nuestro cuerpo. Lo mismo respecto al ayuno, dice que, bueno, al haber comido de ese fruto, es más consciente de otros órganos que hasta ese momento no conocía que tenía, no solo el estómago, por eso es la cuestión del deseo y lo que tiene que ver con el placer físico, están en realidad desde el punto de vista profético, desde el punto de vista del que es el simbolismo básicamente de todos los libros, están unificados. Los bajos instintos incluyen tanto los placeres físicos, el placer, digamos, sexual, como el apetito. O sea, las dos cosas son lo mismo. Tiene que ver con una conciencia de el placer corporal como separado de lo que es el éxtasis o la unificación con Dios. Es un placer separado de Dios. Con lo cual, desde el punto de vista islámico, con esto no quiere decir que sea algo negativo en sí, porque es una parte de nuestro propio ser. Lo que pasa que, de alguna forma, como vamos a después ver con la cuestión del baño completo, nos separa por un momento de esa unificación total. Si bien cuando es realizado con la anuencia divina y demás, no nos separa. Pero bueno, por eso es la importancia también del casamiento y demás, y del obtener la bendición divina cuando uno tiene eh, relaciones, básicamente, porque en vez de, como hablábamos antes, en vez de realizar un acto que rompe esa voluntad, rompe ese tejido de lo que es la creación y la voluntad divina, lo hace al revés, lo hace para agradar a Dios. Entonces, en vez de ser un acto que lo separa de Dios, lo ayuda a unificarse. Entonces,
se vuelve, en vez de algo negativo, se vuelve algo positivo en ese sentido. Y en base a eso también es que el fruto de ese tipo de unión va a ser mucho más, eh, vamos a hacer un poco un canal de esa misericordia y no un canal de nuestro ego. Entonces, por eso es que es muy importante la cuestión de concebir hijos que son fruto de una unión bendecida por Dios y no que no tienen esa bendición. Si bien obviamente los niños no tienen ningún tipo de pecado, depende de lo que hagan los padres o no, pero somos nosotros los que podemos llegar a privarlos en cierta medida de esa misericordia si ya en el acto mismo de concebir eh, una criatura o un hijo, no lo hacemos con esa bendición, con la anuencia divina, básicamente. Bueno, con respecto al ghusl, acá hay otro hadiz, dice, un grupo de judíos acudió al mensajero de Dios, de Allah. Los más eruditos entre ellos le hicieron algunas preguntas. Entre sus preguntas estaba, ¿por qué Allah ordenó que uno debería realizar el ghusl debido al janaba, al estado de impureza, pero no lo ordenó después de hacer sus necesidades con heces y orina? El mensajero de Allah dijo, cuando Allah comió del árbol prohibido, este se deslizó por sus venas, cabello y piel. Durante las relaciones sexuales salía agua de cada vena y cabello, sale agua de cada vena y cabello de su cuerpo. Entonces Allah hizo que le correspondiera a su descendencia realizar el ghusl del Janaba hasta el día de la resurrección. Entonces tiene que ver con eso. Después de tener una relación sexual, de alguna forma se desprende de nuestro ser una parte de esa misericordia de la que hablamos. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la ablución, de alguna forma volvemos a traer esa misericordia a través del agua, ¿no? Que nos purifica en nuestros seres nuevamente, cada vez que de alguna forma tenemos relaciones o de alguna forma nos desprendemos de parte de esa misericordia o ese agua misma que tenemos en el cuerpo, que básicamente, nuevamente, el esperma no es más que agua, básicamente, que se une nuevamente con líquidos que son también de la mujer, o sea, el llenaba no es solo para el hombre, sino que es también para la mujer. Y ahí también está la cuestión de por qué el tema de los periodos y demás también implican un estado posterior de purificación, porque se está en un estado desangrado, es decir, que se pierde esa agua y se genera un desequilibrio en lo que es el ser de una persona. Es similar a lo que pasa con un hombre cuando eyacula, básicamente también pierde parte de eso, entonces necesita nuevamente una purificación para que ese estado de densidad que tiene, que implica esa pérdida de un líquido vital, vuelva a reintegrarse a su ser, básicamente. Entonces, bueno, el siguiente hadiz, en otra narración, el Imán Redá dice, se les ordenó realizar el ghusl debido al janaba, pero no se les ordenó hacerlo después del jalá, es decir, después de hacer nuestras necesidades, aunque es más sucio que el janaba, porque el janaba pertenece al alma del hombre y lo que sale es algo de todo el cuerpo, mientras que el jalá no pertenece al alma del hombre y lo que sale es alimento que entra por una entrada y sale por otra, es decir, la comida es algo que mm, es mucho más sencillo de eliminar, simplemente uno va al baño, básicamente, aunque nuevamente tiene que hacer aunque sea la ablución. En el caso del Genoa, no, hay una parte de nuestro ser que de alguna forma se impurifica, o más que impurifica, se debilita su contacto con esta misericordia que necesita volver a reintegrarse a través del ghusl. Es decir, por eso que la ablución se considera que es una purificación menor y el ghusl o el baño completo es una purificación mayor. Es todo el agua de la misericordia divina nos está bañando, básicamente. Aquí hay una interpretación del Imam Khomeini que es muy interesante. Dice, en términos generales, o sea, explica un poco por qué esta relación a Adán con todas estas cuestiones de la purificación. En términos generales, somos descendientes de Adán, una semilla para encontrarnos con Allah y creados para conocerlo. Adán es una semilla creada para una semilla
fue nuestra semilla para encontrarnos con Dios o con Allah y creados para conocerlo. Allah, el exaltado, os ha elegido para sí mismo y os ha moldeado en sus dos manos de belleza y majestad. Y ha dicho a los ángeles que se postren ante vosotros, y ha provocado que Iblis os envidie. Entonces, si queréis salir del estado de llenado de tu padre, es decir, de Adán, que es tu origen, y ser digno de encontrarte con el amado, Hazrat Mahbub, y estar preparado para alcanzar el estado de familiaridad, de proximidad, básicamente, y la presencia de la divinidad, divina santidad, Hazrat Quddus, debéis lavar ritualmente el interior de vuestro corazón con el agua de la misericordia y arrepentiros de atender a este mundo, pues es de las manifestaciones Mazahar, del árbol prohibido, este mundo, y lavar completamente vuestro corazón, que es el lugar del encuentro de lo bello y la belleza de lo majestuoso, de amar al mundo y sus asuntos malvados, que son impurezas satánicas para el paraíso, del encuentro con el Hak, es un lugar para los puros. Nadie entra al paraíso excepto los puros. Bueno, aquí está hablando de que en realidad ese árbol y los frutos de ese árbol son todas las manifestaciones de este mundo, todo lo que tenga con... En este árbol es como habíamos dicho antes, es esta especie de chorro de misericordia divina intensa y de luz, que cuando eso se abre, se ramifica, da todos sus frutos, que son todas las cosas creadas. Entonces, Adán, que estaba en ese estado de unificación, en vez de mirar hacia el centro de ese árbol, de esa especie de justamente de columna del universo, de estar impregnado en ella, es como que sale de esa especie de catarato o chorro y se externiza hacia sus frutos, hacia la multiplicidad, que es cómo se ramifica justamente esa, esa misericordia divina en la creación. Entonces, por eso es que se separa. Entonces, nosotros, al haber sido hijos de este Adán, tenemos que volver a ser nosotros somos una ramificación básicamente de Adán, porque Adán en este estado no era un ser creado físico, sino que estaba en un mundo intermedio, era como la realidad arquetípica del ser humano. Entonces, cuando él sale de allí, es cuando hace su caída, desciende a su estado físico, sí, ya, y a partir de él nosotros somos, es la semilla de todos nosotros, a partir de ahí surge el resto de los seres humanos, ¿no? Como descendientes de él. Pero en un principio él estaba en ese estado más elevado que este mundo físico, está en un mundo intermedio. Cuando se separa de la realidad de la unicidad divina, cae, se separa, se ramifica y cae de ese paraíso. Entonces nosotros, si queremos volver a ese chorro de luz de misericordia y demás que nos va de alguna forma a disparar, como es el objetivo del Salat, del Miraj, debemos primero, bueno, siempre que tengamos estado de Janaba, bañarnos, hacer el ghusl, y cuando tengamos el estado mm, de purificación menor, que es a través de justamente la ablución, y después también la cuestión del Ramadán, ¿no? La cuestión de purificar un poco nuestros estómagos y nuestros cuerpos. Hay un hadiz que dice que el resultado de un Ramadán aceptado por Dios es volver a el estado en que fuimos creados, o sea, el estado edénico. Nuestro cuerpo debería volver a purificarse y estar en ese estado justamente dispuesto a aceptar todo ese chorro, esa catarata de misericordia divina, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que nos esforcemos y que nuestro ayuno se haga realmente efectivo y no sea simplemente algo de dejar de comer o bajar unos kilitos o no sé, o dejar de cometer determinado tipo de eh, pecados o determinado tipo de acciones que no deberíamos cometer. Entonces vamos a leer un par de hadices más, aunque ya nos hemos extendido un poco, pero empezamos tarde, ¿no? Citando al Imam Sadek, se narra en Misbah al-Sharia así, la mostara, lavado o esto ya tiene que ver con otras formas de purificarse de otras impurezas que no lo vamos a llegar a ver hoy, pero lo nombro de forma así, no dejé de poner este hadiz. Se llama así porque allí la gente es aliviada del peso de las inmundicias y limpia la suciedad y las impurezas. El creyente aprende de esto que lo puro
de las cosas efímeras de este mundo, es decir, los alimentos, finalmente tendrá tal impuro fin. Entonces se sentirá aliviado al abandonar este mundo y alejarse de él. Vacía su alma y su corazón de ocuparse de ello y desdeña recogerlo y poseerlo como desdeña las impurezas, las heces de la inmundicia. Piensa en sí mismo que en un caso es honrado y en otro se siente humillado. Luego se da cuenta de que adherirse a la satisfacción y al taqwa le proporciona alivio en ambos mundos, que el consuelo está en descuidar este mundo, en abstenerse de disfrutarlo y en eliminar la impureza de desear lo ilegal y lo dudoso, y así cierra él la puerta de la arrogancia para sí mismo después de saberlo, huye de los pecados, abre la puerta del pudor, del remordimiento y de la timidez, se esfuerza por cumplir sus mandamientos y por abstenerse de lo prohibido, esperando un buen retorno y una deliciosa proximidad. Se encierra en la prisión del miedo, la paciencia y la abstinencia de satisfacer los deseos hasta que llega, bajo la custodia de Alá, a la morada eterna y prueba su placer, ya que esto es lo que es confiable, contado y todo lo demás no es nada. Bueno, es un poco la reflexión que implica el entender por qué no nosotros hacemos esas hediondas y hacemos nuestras necesidades, una reflexión sobre eso, ¿no? De, bueno, decimos, no somos mucho más que eso. Es, es un poco gráfico, ¿no? Pero en realidad nuestro cuerpo y nuestra corporalidad no es mucho más que eso, algo que es desechable y maloliente y no mucho más, ¿no? Y en nuestra parte física y material, ¿no? Obviamente nuestros cuerpos cuando les abandona el espíritu, ¿qué les pasa? Se transforma en algo completamente maloliente y podrido hasta que se lo termina siendo un alimento de los gusanos, ¿no? Básicamente. Entonces, no somos mucho más en cuanto a lo que es nuestra individualidad y nuestro cuerpo físico. No somos mucho más que eso. Entonces, para recordarnos eso cada vez que nosotros cargamos nuestro ser con más materia, digamos, ¿cómo se elimina la materia? Bueno, tiene ese olor hediondo y demás. Entonces, eh, el mismo proceso escatológico, vamos a decir, nos recuerda un poco eh, parte de lo que somos en nuestro lado animal, material, físico, etcétera, y nos hace entender que en realidad podemos ser mucho más que eso en la medida en que nos purifiquemos y estemos en contacto con la parte más interna de nuestros seres. Eh, bueno, esto es un repetido. Bueno, y hasta aquí, entonces, me he hablado un montón. No sé si hay dudas, preguntas. Probablemente las haya. Estoy para servirlos para lo que me necesiten. Profe, vea, tengo una pregunta, no es Ay, una pregunta, es, no sé qué es, vea, es como bien. una sub, como estudiante. ¿Por qué a los estudiantes islámicos o a la gente cuando empieza a aprender las reglas islámicas, que son miles de miles de miles de miles, Ujú, difícilmente los que no hemos nacido vamos a aprenderlas todas tan fácilmente, porque eso va a tomar muchos años. Y cada vez nos damos cuenta que no conocemos casi nada. Pero hay muchas reglas que son muy básicas. ¿Y por qué cuando nosotros empezamos a hacer esas reglas, no nos enseñan esas reglas en base a estos hadices? Porque, profe, qué diferente ve uno las reglas, qué diferente ve uno las leyes cuando uno ve cómo vienen. Vea, ujú. yo he sido siempre, y usted lo sabe, he sido la rebelde sin causa del grupo. Siempre estoy cuestionando todo. Y este Ramadán, yo siento que Alá ha sido tan bueno conmigo que me ha dado duro y me ha golpeado feo. Es más, me enfermé, tuve que romper el ayuno. Para mí eso ha sido lo peor que me pudo haber pasado. La verdad, nunca había estado tantos días sin ayunar. Pero bueno, Alá sabe más y creo que era algo que necesitaba yo pasar y de verdad, a ver, Alimentarte, alimentarte. Alá ha escuchado mis súplicas, hijita, de que te alimentes. y mover, me movió el piso, me movió la conciencia y me bajó el ego, porque la verdad es que al final de cuentas todo esto es puro ego. Pero cada vez que yo veo, yo hay que usted nos ha enseñado un montón de hadices en relación a un montón de reglas, hasta que, mire, me siento tan mal de haber muchas veces pensado en contra de esas reglas, o haberlas encontrado tontas, o haberlas encontrado absurdas,
porque simplemente no tenía idea de dónde venían o por qué estaban. Pero conociendo uno esto, profe, uno abraza esas reglas, las abraza con ganas y ahora uno va a hacer el vudú y lo hace con otra, con una visión totalmente diferente. Me imagino que la gente que hace el yanaba, que tiene que hacer el yanaba por el gusto yanaba, lo va a ver con otra dimensión. Ya no va a ser que es la obligación de ir a hacerlo. No, es que va a ser partícipe de algo que viene desde Adán y en el que estamos todos los humanos participando. Y todos estos otros, el vudú, ¿por qué es como es? Ok, somos copartícipes con Adán de algo que ocurrió y nosotros estamos tratando de ir mejorándonos a lo largo de nuestra cadena como seres humanos. Entonces, es increíble cuando uno ya entiende eso. Entonces, ya uno no se pone a cuestionar tanta cosa como lo he hecho yo, de todo Claro, lo que... claro, o sea, uno ya dice, no es porque el ayatolá te lo manda, sino es porque realmente desde nuestro primer profeta, Dios le mandó a hacerlo. Ajá. No es que el ayatolá dijo y se hace. Ajá. Porque se hace, Ujú. porque se tiene que hacer y que yo digo, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Y porque yo soy rebelde. Y la Mm, verdad es que la causa y la explicación de estos hadices, mire, a mí me sacaron las lágrimas ujú. y me sentí avergonzada y de verdad me siento avergonzada de tanta estupidez y de tanta rebeldía mía, estúpida, ignorante. Usted habló, creo que fue en el otro curso, yo no sé si fue en este, yo me pierdo un curso con el otro en donde habló del ignorante con conocimiento o del conocedor ignorante. Eso, que muchas veces eso es lo que somos. Sabemos un poquito, pero ignoramos la mayoría y Ujú. nos creemos mucho. Entonces hacemos un montón de estupideces. Gracias, Carlita. Ignorante compuesto. Gracias, Carlita. Primero, es muy cierto lo que decís. Yo me incluyo también entre esos ignorantes. No, no es que yo estoy simplemente tengo unos años de estudiar allí en Irán, pero no es muy diferente mi situación. Y sí, yo es algo que como, porque por ahí mi búsqueda es más similar a la que tiene la hermana Patti o la hermana Jadilla o el resto de los hermanos que están aquí como musulmanes conversos, muchas veces nosotros lo que necesitamos justamente es el contenido, el significado. Y es algo que yo he luchado mucho, y es algo que yo todo el tiempo estoy reclamando, porque muchas veces dicen, no, esta gente recién está empezando en el Islam, no le metas cosas muy pesadas, porque no van a entender, y no, pero nosotros nos acercamos al Islam justamente en busca del contenido, porque para cáscaras vacías ya tenemos el cristianismo, básicamente. Entonces necesitamos comprender en más profundidad, y nuestra fe es una fe que avanza sobre pruebas. Nuestra fe es una fe que avanza sobre certezas, no es una imitación, no hay imitación. Por eso es que también tiene un grandísimo valor y no es correcto tampoco uno, si bien es cierto, como decíamos, no somos más que un pedazo de tierra, hay un dicho que dice, nosotros no somos más que nadie ni menos que nadie. O sea, somos uno más entre tantos miles de personas. Entonces solo Dios conoce nuestros corazones y nuestras limitaciones y el hecho ya de reconocerse como tal, de reconocerse como esta gotita de nada que somos, ya de por sí para Dios tiene habíamos dicho la cuestión de la servidumbre, la humillación frente a Dios, eleva también nuestra posición espiritual y nuestra proximidad a Dios. Entonces, nuevamente, no hay que caer en la trampa, bueno, entonces soy mejor que fulano, fulano, no, somos lo que somos y estamos en este trabajo de esforzarnos, de conocer a Dios, de acercarnos a Él y sí, estoy completamente de acuerdo con esto de que habría que enseñarlo de este modo. Por eso es que yo también, es de las primeras clases que hago un curso completo, porque el hecho de repetir siempre leyes prácticas y cuestiones muy maquinales, un Ay, ritualismo profe, a veces vacío. me ha costado 6 meses la- el chincherío de nuestra Pati, de que hasta tus exámenes les ha discutido. Pero está bien igual, o sea, está bien, uno en definitiva eso tiene que ver con que quiere respuestas y cuando del otro lado no le enseñan el contenido, como decíamos a veces. Si bien hay un punto en que también tiene que decir, bueno, ya, y ese es un consejo,
tanto para mí como para el resto, ¿no? Hay un punto en que eh, en algún momento uno tiene que de a poquito ir justamente disolviendo un poquito las barreras y demás que impiden el conocimiento, aunque nunca no está mal, o sea, cuestionar, porque a veces se nos enseña mal y no se nos hace consciente. Nosotros, justamente, si realmente queremos avanzar en este camino, necesitamos ser conscientes de lo que hacemos. Y con la imitación ciega no se llega a ningún lado, porque justamente es nuestro cuerpo, es nuestra mente muy externa la que repite, pero si no está el corazón allí convencido, no hay una certeza, no hay un discernimiento pleno, no hay Claro, es tampoco que posibilidad de exacto, avance muchas veces real. necesitamos el porqué. Yo te voy a confesar algo, Che. Con, y me pasó ahorita igual que a Pati. Y mira que yo soy la mezcla perfecta entre nazi y Hezbollah. Soy de padre alemán y madre libanesa. O sea, yo soy, ya te digo, la mezcla perfecta entre nazi y Hezbollah. Y como tal, para las leyes prácticas soy así tajante. Aquí dice esto y esto se hace. Así me educaron, tanto islámica como moralmente. Así, aquí dice esto y esto se hace. Así fui educada. Nunca cuestioné nada. O sea, la voz del ayatolá es la voz del Corán y la voz del Corán está escrito por Alá. Punto. Y eso justamente hace un par de semanas era lo que conversábamos con Patti, que ella busca lo más profundo las respuestas. En cambio, yo no, basta con que me digas en qué número de sura viene eso y listo, le hago caso, ¿me entiendes? Pero eh, en esto, en esta clase, en estos hadices, lo que nunca sucedió, y esto es un milagro y quien me conoce lo puede corroborar, comenzando por nuestra Pati, me llegaste hasta lo más profundo de mi espíritu y eso es bien difícil. Sí, sí. Sí, Inshallah así, hasta, alhamdulillah, me, cada punto que tocaste con estas lecciones, con estos hadices y en esta clase, me llegó hasta lo más profundo del espíritu y del corazón. O sea, realmente eres mi enviado de Dios, y te agradezco, porque llegarme hasta el espíritu para, yo es no soy misión más imposible. que una persona, estoy puesta acá, como decía, yo no soy muy diferente ni a la hermana Patti, ni tampoco en algunas cosas, todas las personas acá somos parecidos, tenemos distintas características, distintos caracteres. En mi caso, yo también soy una persona de hacerme muchos cuestionamientos, y eso en mi caso me ayuda también a querer profundizar y querer buscar, y es lo que me llevó a estudiar la religión, ¿no? Yo creo que la hermana Patti, con esas características, probablemente que hoy día lo está haciendo, las dos en realidad, son muy buenas estudiantes de religión justamente porque tienen una con un carácter, unas características y la otra con otras características, tienen esa Sí, porque necesidad de carácter de conocimiento mierda y lo de tenemos comprender. las dos. Son las dos jadillas. Así que bueno, Sí, sí, alhamdulillah. sí, sí, Que sí, sí, Dios, tal por cual, tal cual, tal cual. Gracias, Shay, de verdad, mil gracias. favor. No sé si el resto de los hermanos tienen alguna pregunta, algún comentario, el hermano Ananda, el hermano Jesús que no lo conozco, o no sé si lo conozco. El hermano Ananda se fue. Pero bueno, el hermano Jesús, bienvenido, espero que le haya gustado las clases. La hermana Alía también, bueno, están mandando, a ver, muchas gracias a ambos, a todos, se has hecho un poco tarde, lamento que se haya prolongado un poco la clase de hoy, y bueno, les mando muchos saludos, y espero que hagan muchas súplicas por mí, inshallah, así que hasta la próxima, si Dios quiere, hasta el sábado o el domingo, hasta el domingo, inshallah. Sábado, El sábado. sábado Tadabbur y el domingo las clases de Adab Salat. Así que bueno, muchos saludos para todos y espero que estén bien. Así que hagan muchas súplicas por nosotros. Así que bueno, Gracias, Chef. Más ¿Cómo por va el saludos. favor. esposo? Sí, Gracias a ustedes. Inshallah que estén muy bien y bueno, hagan muchas súplicas por nosotros, inshallah. claro que sí, profe.